¿qué es ley marcial? O sea, ley marcial es, acá no vuela una mosca sin autorización y está militarizada la sociedad, nadie dice una palabra fuera de libreto. Eso es ley marcial. ¿Qué puede pasar? ¿Cómo va a comunicar eso Putin en el caso de que se llegue? Bueno, tal vez dándole la razón una vez más a lo que le fueron anticipando desde Occidente, militarizando el discurso, o sea, llenándolo de tropas, de colores, de banderas, de cascos, de liderazgo militar para contactar con ese ruso imperial, digamos, que le gustan esas figuras fuertes. Esto lo digo como complemento de lo que planteaba Darío, ¿no? Es un buen razonamiento. Yo tiendo a pensar que es difícil pensar que esto se convierta, quizás por la amenaza, como vos decís, que el pueblo ruso puede estar sintiendo, en una suerte de gran causa nacional que sopese las pérdidas que están teniendo en patrones de consumo. Es verdad que Rusia históricamente tuvo una sociología imperial, si querés, pero ya desde hace muchos años Rusia funciona como lo que se denomina una democracia abreviada, que es una democracia en la cual en el sistema político la competencia está parcialmente abreviada, pero en otros órdenes de la vida en general te manejás con suficiente libertad. Podés decir lo que te parece, podés manifestarte aunque tenés que pedir algunos días de pedido. Entonces es difícil pensar que la sociedad rusa esté dispuesta a cerrar todos los canales de democratización parcial que ganó en estos años por esa gran causa nacional. Hay afecto entre los dos pueblos, hay familias. Te agarro y te traigo un poquito a Argentina, así como un cordón, tac, 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 te traigo hasta acá, porque la realidad es que Larreta ha tomado posición y no sé si tenemos la foto, pero hay una reunión en donde él de alguna manera esboza su apoyo al pueblo ucraniano en una reunión, ¿no? En una foto, más allá de que, digo, esta es una foto, pero sus expresiones públicas vienen de antemano. También en un momento en donde se ha cuestionado la lentitud con la cual el gobierno nacional, es lo que se ha cuestionado, pero la oposición después ha virado, logró rechazar la opulencia y toda esta violencia que está haciendo Rusia. Quiero preguntarte, ¿hay oportunidades en medio de esta situación tan violenta y horrible que vive el mundo para Argentina? Esa reunión, la foto que tienen en la pantalla ustedes es la reunión que tuvimos por la mañana con el encargado de negocios de Ucrania, Sergei Nebrat, y no están en la foto, pero están en la mesa, los representantes de las asociaciones de ucranianos y de descendientes de ucranianos. Esa reunión tuvo un contenido, más allá de la posición geopolítica que Horacio ya expresó, estrictamente de ayuda humanitaria, en ver qué puede hacer la ciudad de Buenos Aires a través de esas asociaciones para ayudar a los familiares y compatriotas de esos ucranianos que están viviendo las historias que ustedes cuentan. Esa posición, que por otra parte el canciller Cafiero la esbozó como posible de que Argentina se convierta en uno de los países destino de los refugiados, puede ser una oportunidad. Salieron casi juntos, ¿no? El canciller y Horacio Rodríguez Larreta a decir, somos receptivos de los que quieran venir. Y así debería ser, porque para empezar, la condición de país destino de refugiados no depende de una jurisdicción subnacional, como puede ser la ciudad, sino que tiene que ser una decisión del país acordada con ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados. Pero si eso ocurriera, la ciudad de Buenos Aires podría contribuir a ese objetivo, enviando ayuda humanitaria, recibiendo eventualmente refugiados, y podría convertirse en una verdadera cuestión nacional que aumentaría lo que se llama nuestra reputación global a partir de acciones de poder blando. Entonces hay una oportunidad para Argentina para posicionarse, además de la condena, no sé si llamar positivamente, pero en una causa humanitaria que el mundo va a aplaudir. Más allá de esta reunión estamos viendo a un Horacio Rodríguez Larreta que en una asamblea de apertura de sesiones de la Ciudad de Buenos Aires habla de Ucrania, que le piden un comunicado a Alberto Fernández que se manifieste. ¿No hay una utilización política de un Larreta posicionando para el 2023 de la guerra de Ucrania? Porque no vemos a otros gobernadores tan involucrados y tan enfrentándose al gobierno por la posición con Ucrania. En el momento en que Horacio Rodríguez Larreta se manifestó muy temprano en el conflicto, incluso cuando Putin, antes de comenzar la invasión a Ucrania, había reconocido las dos repúblicas del Donbass, del sudeste de Ucrania, el gobierno nacional la verdad que tenía una posición muy tibia, muy hija de la reunión del presidente Fernández con Putin en su viaje a Rusia. Se habían olvidado de reclamar el principio de integridad territorial, que para la Argentina es muy caro a la tradición de política exterior y especialmente para el reclamo de Malvinas. Después se armó una coalición global
que hoy se vio refrendada en el voto de Naciones Unidas de 141 países, incluyendo la Argentina, y eso está muy bien. Pero en ese momento también hacía falta, o por lo menos nosotros entendíamos así, una voz que manifieste que no todo el pueblo argentino pensaba como esa posición, yo diría oscilante o en construcción, que tenía el gobierno nacional. Y ese fue el planteo de valores y de ¿Hoy están de principios. acuerdo con la posición final que tomó la Argentina? Hoy yo diría, en el voto en Naciones Unidas positivo, con otros, con 130 y pico de países, termina de consolidar una posición del gobierno argentino ante el conflicto de Ucrania que está en el estándar internacional de condena. Hasta hoy me parece que el gobierno tenía una posición oscilante, fue en construcción conforme fue evolucionando el conflicto e incluso me parece que había cierta diferencia entre lo que internacionalmente decíamos y lo que declarábamos para los medios nacionales. Fernando, salió Cristina Kirchner en un Facebook, ahora los expresidentes hablan por Facebook, a plantear que se está manipulando la cuestión y la verdadera posición de la Argentina es la que ella llevó en 2015 de reconocer los derechos soberanos, de autonomía y de no injerencia de Rusia en sus problemas en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con el voto, con el veto, digamos, de Rusia y la abstención de China. Ella recordó ese episodio como un antecedente de la posición argentina en el caso ucraniano, cuando todavía nadie hablaba de esta guerra, ¿no? Sí, lo que quizás no completó en su descripción de los hechos es que en ese episodio la Argentina se abstuvo en el Consejo de Seguridad y después en la Asamblea de... No, al revés. No, perdón. En el Consejo de la Seguridad, Gracias. que en ese momento tenía asiento, votó a favor de condenar a Rusia y después se abstuvo Gracias. en la Asamblea General. Con lo cual ahí marcó una cierta inconsistencia de posición. Me parece que la expresidenta no se manifestó de manera inequívoca sobre el hecho fáctico de un país invadiendo a otro y nos trajo la historia, si querés, para tratar de eludir la cuestión central, pero no referirse al tema en particular. Ahora, ¿la política exterior no es de algún modo también en gran medida un artículo de lujo de la política interna? La política exterior debiera ser, cuando un país tiene una gran estrategia, algo que trasciende a la política interna y a los gobiernos de turno. Los países que tienen intereses permanentes, estrategias consistentes en el tiempo, tienen gobiernos que pueden tener matices en lo ideológico, incluso algunos más orientados hacia más Estado, más mercado, pero en materia de política exterior perviven y te diría más, sustentada no solamente en el avance de intereses, sino en valores muy constitutivos de la historia y la identidad de ese país, que en nuestro caso son la democracia, los derechos humanos, la no intromisión en los asuntos externos de otros países e incluso la no proliferación nuclear, que durante mucho tiempo es un rasgo identitario de la política exterior argentina y por eso argentinos lideran algunos de los foros de no proliferación más importantes. Y abrir la puerta, ¿no? También. Sí, claro. A que vengan. Claro. Dale, Hoy Martín. los países que más se oponen a Rusia en esta guerra son los más grandes del mundo. De Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, son los que tienen la mayor ofensiva. ¿Argentina junto con el resto de los países de América Latina tienen algo para aportar en eso? ¿O es, digamos, ser una región más aislada, con menos poder político y económico, limita mucho la participación a los votos en los organismos internacionales? Definitivamente hay una condición que América Latina no tiene, que es ningún país, que es ser miembro de la OTAN, que es probablemente la organización político-militar que hoy más protagonismo tiene en el conflicto, rodeando Ucrania, y ya han adelantado que no piensan entrar al territorio ucraniano. América Latina no tiene esa condición, pero sí tiene una condición importante en términos de sanciones de distinto tipo o de sumarse a la coalición global de sanciones. Tiene una condición importante en acompañar la defensa de esos valores trascendentes que estábamos hablando antes y probablemente jugar un rol en la recepción de eventuales de refugiados. Hoy hay, ya dicen, más de 600.000 refugiados ucranianos por ahora estacionándose en Ucrania. Europa le dio toda una posibilidad de poder entrar al resto de los países, pero probablemente haya muchos más y América Latina puede jugar un rol ahí. Fernando, te quiero llevar un poco más al terreno local, a la actualidad y Argentina. Vos ocupás un rol central en representación de la ciudad, pero por supuesto que todo lo que es relaciones internacionales está atada a la posición del país. ¿Hay muchas discrepancias con respecto a cómo se está llevando adelante
el comercio exterior y las relaciones bilaterales entre tu postura y la postura que tiene Nación? Hoy Argentina, te referís al gobierno nacional actual, ¿verdad? Claro. Sí. Hoy Argentina, yo creo que el principal déficit que tiene en estos 2 años es el déficit, como decía antes, de una estrategia consistente de política exterior. Probablemente uno de los legados más importantes de la presidencia del presidente Macri ha sido en este sentido. No solo restablecimos relaciones con todo el mundo, sino que incluso con potencias enfrentadas entre sí, fuimos capaces de avanzar en agendas positivas que hacen al desarrollo económico de nuestro país, sin renunciar a esos valores trascendentes que yo señalaba antes. Y hay un aspecto de la política exterior actual, o del devenir de la política exterior actual, que a mí me parece realmente un déficit muy grande, que es la mala o nula relación que tenemos con los vecinos del barrio. Para Argentina, por tamaño relativo, por importancia geopolítica, es central llevarnos bien con Brasil, tener un diálogo constructivo con Uruguay. Estuvimos a Scioli la semana pasada y vos sabés que nos decía en vivo que las relaciones son bárbaras, que está aceitado y que el comercio exterior incluso prolifera con Brasil. Bueno, puede haber ¿No lo ves de esa manera? Puede haber algunos sectores en donde la economía entre los 2 países no se haya interrumpido y en algunos casos crezca, pero por ejemplo, en cuestiones tales como el conflicto de Ucrania, no hubo un llamado de ninguna de las partes a la constitución del Consejo del Mercosur para tener una posición común, o te planteo otro tema en donde podría haber sido virtuoso tener una posición común con Brasil y otros países, la discusión del 5G con China, en donde América Latina podría haber tenido mucho más peso relativo para encontrar una solución si lo hacía de manera conjunta. Ahí hay definitivamente déficit de geopolítica, producto de que muchas veces la ideología nubla el criterio de tener intereses permanentes. Convengamos una cosa, y acá yo me permito discrepar con vos, porque no es un tema de ideología. Se podía esperar que, si fuera por ideología, el más crítico de Rusia fuera Bolsonaro, y es el que más dijo, casi dijo, estoy con Putin, y que la OTAN no se meta porque me arruinan los negocios. Fíjate que es muy interesante, yo también por el cargo institucional que ocupo, no quiero pasarme en la valoración de la política exterior de Brasil, pero es muy interesante lo que está ocurriendo en este tema, en donde el presidente Bolsonaro definitivamente cuida su vínculo personal con el presidente Putin, no hay ninguna duda de lo que vos acabas de decir. Por otro lado, Brasil, Itamaraty, por llamarlo de alguna manera, en todos los foros internacionales, vota con la gran coalición global que condena la invasión. Claro, porque hoy Brasil es miembro del Consejo de Seguridad, y en el Consejo de Seguridad acompañó las condenas. Eso te marca algo. Ahora, igual también es cierto lo otro. Digo, Putin es un líder conservador. Acá me parece que hay un error de concepto que se da en el fenómeno de cierta izquierda, creo que marginal en Argentina, de creer que Putin es una especie de continuación de la Unión Soviética. Es más una continuación del imperio zarista, si querés, que de la Unión Soviética, ¿no? Ahora, hay un punto... Siempre y cuando la Unión Soviética haya sido de izquierda. Bueno. ¿No? Eso es todo tan discutible. Que también entra, ¿no?, obviamente, en un terreno de lo discutible. Ahora, digo, más allá del caso puntual ¿cómo se posiciona, digo, un país como Argentina cuando estamos hablando de que la potencia o el país señalado en este caso por cometer abusos en términos de derecho internacional, de derechos humanos, es una potencia con la cual, bueno, Argentina tiene relaciones comerciales que estaban creciendo, intercambio tecnológico, todo lo que es el tema de las vacunas. Digo, ¿no hay ahí también que tomar distancia de la posición más de las otras potencias que por ahí pueden prescindir un poco más de ese tipo de vínculos comerciales? Mira, hoy la resolución de Naciones Unidas fue votada por 141 y afirmativamente por 130 y algo, menos las abstenciones y las negativas, que fueron Rusia, Irán, Eritrea, Corea del Norte, y me está faltando uno, que no me acuerdo. En esos 130 y pico países que los condenaron, estoy seguro que muchos de ellos tienen desarrollos tecnológicos, negocios, intereses económicos con Rusia. Pero tener una gran estrategia de política exterior y una basada en principios es también tener la certidumbre que frente a algunos valores esenciales de esa política exterior que se vulneran, el otro, el socio de turno, en este caso Rusia, tiene que saber que la Argentina va a tener una posición de principios también. Y eso, en el mediano plazo, cuando sos consistente con esa posición, es un factor que el interlocutor de turno internaliza en la ecuación de cooperación con vos también. ¿Qué quiere decir?
no daña para siempre el vínculo ni eventualmente impide que restablecidas condiciones de paz, en este caso, eventualmente puedan recuperarse esos acuerdos. Fernando, muchos analistas que critican la invasión de Rusia a Ucrania dicen, bueno, pero en estos últimos años la OTAN tuvo una postura que forzó a Rusia a preocuparse por su seguridad. ¿Crees que pasado este conflicto, en algún momento va a pasar, el mundo, sobre todo la OTAN y Occidente, debería rever un poco su geopolítica militar con Rusia en particular? Y diría que en general hay muchas críticas que dicen no puede ser que haya 5 países que tengan el veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, que hay como un monopolio de pocos países de la fuerza del mundo. Hay un artículo muy interesante de Kissinger del 2014, cuando ocurrió lo de Crimea, que lleva claridad a qué es aquello que es posible hacer con Ucrania. Y una de las cosas que dice es, ni Ucrania puede pretender ser completamente adscribiente a valores de Occidente y Europa, porque tiene una parte de su población, especialmente en el sur y en Crimea, que más del 50% se asume como rusa y demás, pero tampoco Rusia puede pretender recuperar la Ucrania que tuvo bajo la Unión Soviética en su dominio o bajo el Imperio zarista antes. Es verdad que en los últimos años la OTAN fue tomando algunas medidas de acercamiento a la frontera con Rusia y se discutió recientemente la posibilidad de que Ucrania entre en la OTAN. Esa es la narrativa que plantea Putin, diciendo qué hubiera pasado si en México se instalaban misiles cerca de los Estados Unidos, pero eso no da ninguna razón para romper el orden internacional e invadir un país soberano. Pero pasado esto, ¿va a ser necesaria una rediscusión del orden mundial? Yo creo que primero habrá que ver cómo evolucionan las negociaciones y cómo se pone en juego el ingreso de Ucrania a la Unión Europea, la posibilidad o no de que entre a la OTAN.